Hoy estamos a 13 de junio de 2025 y hace un par de días se aprobó en las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados la extensión del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, un organismo autónomo cuyas funciones ahora las va a realizar el Instituto Nacional de Geografía e Informática. ¿Esto es un avance institucional o lo podemos considerar un retroceso? Quédate a ver este video en el canal del Doctor UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Pues bien, esta noticia pasa sin pena ni gloria, aun cuando se estuvo defendiendo que los organismos autónomos constitucionales pues lo siguieran siendo. Sin embargo, la mayoría legislativa, por iniciativa del gobierno de la República, es decir, por el Ejecutivo en México, ya se decidió que estos organismos autónomos no lo van a hacer más. Pero ¿cuál es el antecedente de esos organismos autónomos? Y que desde mi punto de vista existen 4 dependencias que deben considerar esta característica de autonomía frente a los otros 3 poderes de la Unión. Es decir, autonomía frente al Ejecutivo, frente al Legislativo y frente al Poder Judicial. Y esas 4 instituciones son la institución que se encarga de generar las estadísticas económicas y sociales y de producción. Nos referimos entonces al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que desde 1983, cuando se instituye como organismo descentralizado, con cierta autonomía, más bien con autonomía técnica y operativa, ya ha pasado por una etapa de madurez institucional que, además de generar la información a través de los censos y encuestas que de manera regular realiza, tiene sus áreas de análisis de la problemática en todos los ámbitos. El otro organismo que también creo que es muy importante que se conserve y es de fundamental importancia es el Banco de México. ¿Por qué el Banco de México debe conservar la autonomía? Pues porque uno de los contrapesos en la política económica o uno de los pilares de la política económica es la política monetaria. El Banco, el Banco de México, cuando no era autónomo y estaba al servicio del Ejecutivo, pues era muy fácil que decidieran imprimir, por ejemplo, más billetes. Y esto, la experiencia en México y en todos los países nos indica que al incrementarse la oferta monetaria, lo que generamos es un proceso inflacionario. Eso lo vivimos en México en la década de los 70, cuyos problemas más graves los resentimos en la década de los 80. Pero a partir de la autonomía del Banco de México, se ha logrado el combate a la inflación y manejar una política monetaria que complementa y permite darle mucha estabilidad a la economía mexicana. El otro organismo autónomo que es importante que conserve la autonomía es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque frente a los abusos que pueda existir del, del Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Poder Judicial frente a los ciudadanos, pues es necesario que exista una comisión totalmente autónoma que responda a los intereses de la sociedad como garante de que los derechos humanos se respetan en este país y atendiendo, por supuesto, a las convenciones internacionales sobre la materia. Entonces tenemos el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, quien produce la información estadística, el Banco de México, que se encarga de administrar la política monetaria, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se encarga de garantizar que, el, que los abusos que pueda generar el poder del gobierno sobre la ciudadanía tenga sus límites. Y hay un cuarto organismo que debe ser también autónomo, debe conservar esa autonomía, que es el organismo electoral.
el Instituto Nacional Electoral, que debe mantener la presencia ciudadana para que todos los procesos electorales se realicen con, el, con la certidumbre de que el voto que emitan cada uno de los ciudadanos en las diferentes convocatorias sean votos que cuenten y se cuenten bien, y esto permita que el mandato de la población sea lo que el gobierno esté respetando. Sin embargo, fíjese, a partir del 2004, como que hubo una fiebre de organismos autónomos en México. Todos esos organismos autónomos pues se están reubicando en algunos lugares y algunos otros pues estaban generando duplicidad de funciones desde mi punto de vista. Y lo único que explicaba la existencia de dos organismos autónomos pues era la desconfianza de las diferentes facciones políticas en México frente a la actuación del gobierno. Y se crearon comisiones para la competencia económica, para ver el tema de los hidrocarburos, comisiones para la evaluación de la política social, que estos definitivamente pueden estar en el ámbito del Ejecutivo, siempre que se piense que el Ejecutivo tiene la posibilidad de ponerle límites al mercado. No debiera preocuparnos mucho el hecho de que el Coneval desaparezca y las funciones las adopte el INEGI, porque el INEGI, o sea, el Instituto de Estadística, tiene la experiencia no solo en la generación de la información, sino en los estudios que permiten conocer cuál es la evolución de las diferentes variables económicas y sociales en nuestro país. Pero también esto impone un reto a las instituciones, tanto públicas como privadas, para participar de manera libre y autónoma en la evaluación de la política social. Yo creo que con la información que genera el INEGI es posible que los institutos o las universidades públicas y privadas puedan orientar sus investigaciones hacia el análisis de la política social que se tiene en México y dar las recomendaciones. En el 2008 había muchas recomendaciones de los grupos que actualmente están en el gobierno, grupos de izquierda, que concluían que en el caso de la política social se debería buscar la forma, por lo menos en el medio rural, buscar políticas que incrementaran el empleo y la organización de los productores, por encima de los apoyos directos que en ese momento se consideraban apoyos electoreros. Así se decía del apoyo que se le daba a los productores, que era con fines electoreros. Bueno, pues eso eventualmente tendría que cambiar porque estos programas que continúan en el actual gobierno, pues son programas que en esencia son similares a los que se empezaron a instrumentar desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el que hay un gran apoyo a las empresas y una política social buscando que el Estado mexicano se convierta en un estado de bienestar, generando apoyos para la gente más pobre. Es necesario entonces que se haga estas evaluaciones, pero esas evaluaciones, insisto, existen bastantes especialistas en las diferentes instituciones públicas y privadas que pueden aportar el análisis de estas políticas y ser un referente para que el gobierno pueda tomar las mejores decisiones. Entonces, no hay nada de qué preocuparse por el hecho de que desaparezca el Coneval. Al contrario, es un reto, como hemos comentado, para que todas las instituciones públicas y privadas interesados en que este país tenga mejores escenarios de desarrollo, pues se sumen en sus investigaciones evaluaciones periódicas de la política social en México. Yo soy Cruz Alberto Uca Hernández y les invito a que sigan viendo este canal del Doctor UTV, los ayuden a compartir, que se suscriban para que podamos llegar a más gente